Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. La reactivación económica pareciera que comienza a galopar en nuestro país, pero la aparición de una nueva variante, ¿qué tanto pudiera cambiar este escenario? Hoy vamos a hablar sobre este tema con el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, José Ramón Icaza, también sobre seguridad, inversiones y lo que le depara a nuestro país para el año 2022. Él es nuestro invitado de hoy aquí en Cara a Cara. Presidente, qué bueno tenerlo en cara a cara, mire, sobre todo porque hemos visto una reactivación económica que, como decía, parece que comienza a galopar en nuestro país, pero junto con esto tenemos el tema de una nueva variante aparecida en más de 25 países, 3 de ellos ya en Latinoamérica. ¿Cuál es su consideración específicamente en torno a este tema? ¿Pudiera cambiar en algo el panorama y lo que requiere nuestro país para esa reactivación económica total? Bienvenido, presidente. Buenos días, Dorcas, y buenos días a todos los televidentes que nos sintonizan hoy domingo. En efecto, nosotros hemos estado monitoreando y observando una reactivación económica que ha sido mejor de la esperada. Nosotros al inicio del año habíamos pronosticado un crecimiento del 8.2%, pero luego de ver el reporte del primer semestre del año, cifras del MEF y del INEC, que tuvimos un crecimiento del 10%, hicimos una revisión para lo que es el final del año 2022, aumentándolo a 13.8%. Y para el año 2022 estamos viendo o proyectando un crecimiento del 6.4% y para el año 2023 del 7.6%. Y eso va a venir también acompañado con una mejora en los indicadores de nivel de desempleo. Si recordarán, al cierre del año 2020 tuvimos un nivel de desempleo del 18.5% y las últimas cifras que recibimos por parte del Mitradel fue del 14,5% y esto seguirá bajando de la mano con lo que es el crecimiento económico. Sin embargo, al hablar de crecimiento económico hay que verlo por sectores. El sector externo de la economía, que está compuesto principalmente por todo lo vinculado a exportaciones, ha tenido un desempeño positivo en varios de los rubros, como por ejemplo el movimiento de los puertos, zona libre, las exportaciones que hemos tenido producto de Minera Panamá y la exportación de cobre. Sin embargo, todavía hay algunos sectores del sector externo de la economía que muestran contracción en relación al año 2019 y que le tomará un poco más de tiempo, como lo es el sector turismo y el sector de transporte de pasajeros. En cuanto al sector interno, el desempeño ha sido de lento a moderado, toda vez que depende de la demanda local y de la demanda local está muy vinculado obviamente al nivel de empleo en nuestro país. Es por ello que nosotros estamos viendo una recuperación para lo que es el comercio y el sector construcción mucho más moderada y probablemente veremos niveles del año 2019 para el año 2023. En Presidente, cuanto al tema, sí, dígame, adelante. no, en cuanto al tema del riesgo que representa la nueva variante que obviamente está avanzando, sobre todo en Europa del Este y ahora en Europa del Oeste, definitivamente que nosotros como país estamos mucho mejor preparados para poder sobrellevar esa amenaza que tenemos de la nueva variante. Primeramente, y hay que reconocer el trabajo que ha realizado el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud, en el plan de inmunización de la población, donde ya tenemos un nivel importante de vacunación. Segundo, no hemos relajado lo que son las medidas de bioseguridad y todavía sigue, y así debe mantenerse el uso obligatorio de la mascarilla. Y tercero, también se ha demostrado que el ambiente laboral representa un ambiente mucho más seguro para ese colaborador. Es por ello que nosotros consideramos como Cámara de Comercio que no es el momento de hablar de restricciones de movilidad, no es el momento de hablar de cierres, y así lo hemos también hablado con las autoridades, con el ministro de Salud, tuvimos una reunión el pasado martes, y el día miércoles yo tuve la oportunidad de hablar también con el ministro de Comercio, y ambos coinciden de que no se está considerando en este momento ningún cierre, y eso nos da mucha confianza para seguir avanzando en la recuperación económica. No un cierre tal vez, pero sí algunas medidas paliativas como tal vez la secuenciación de los pasajeros que pudieran venir de estos países, un tema de trazabilidad, algo de eso me parece que sí debe haber. ¿Qué piensa usted, presidente? Bueno, cualquier medida que se vaya a tomar tiene que ser tomado con base a la evidencia científica. Y en este caso en particular, frente a la nueva amenaza,
nosotros como país tenemos que ir monitoreando como nosotros lo hemos venido realizando como Cámara de Comercio en la disponibilidad hospitalaria. En este momento nosotros tenemos amplia disponibilidad hospitalaria y debido al plan de inmunización, como mencioné anteriormente, y sumado a las medidas de bioseguridad del uso obligatorio de la mascarilla, el cual debe mantenerse, no vemos ningún riesgo y por ende no consideramos de que va a ser necesario ninguna de las medidas de restricción de movilidad, cuarentena que vimos unos meses atrás. De igual forma, también consideramos de que cualquiera, digamos, medida que se toma en el aeropuerto internacional de Tocumen tiene que ser con base a lo que ya han venido realizando otros países. Uno, el esquema de vacunación completo con el código QR y segundo, en aquellos que representan mayor riesgo, entonces exigirle alguna prueba de COVID a la entrada del país. No consideramos que es el momento y no preveemos que se va a dar la situación en la cual que tengamos que tomar medidas, digamos, mucho más restrictivas como se tuvieron que tomar al principio de la pandemia. Claro, y bueno, vamos a ver qué plantean en firme ya las autoridades con relación a este tema. Usted ha dicho algo muy importante en base a la evidencia científica. Voy a la primera pausa, pero mire, vamos a hablar un poco sobre el tema de seguridad. Luego de la pandemia, el tema de seguridad y por todo lo que hemos visto en calle ha sido tal vez una de las mayores preocupaciones que tienen los panameños. Hemos visto operaciones muy importantes donde se han detenido un centenar, bueno, no un centenar de personas, arriba de 50 personas, tal vez golpeando dos estructuras de organización criminal muy importantes que estaban haciendo una serie o cometiendo una serie de delitos a través del tráfico de drogas. Vamos a hablar un poquito sobre este tema. ¿Cuáles son las estadísticas que está manejando en este momento el sector privado y hacia dónde vamos en este tema? ¿Qué estamos haciendo como país en este momento para no dejar que el crimen organizado siga escalando en nuestro país? Pero lo vamos a hablar cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con el presidente de la Cámara de Comercio, José Ramón Icaza. Tal vez la pregunta puntual era, en materia de seguridad, ha habido mucha preocupación en la población panameña. Esta semana hemos visto tal vez noticias alentadoras cuando se golpea duramente la estructura del crimen, el crimen organizado en nuestro país. Pero ¿cómo lo ve el sector privado? No puede haber inversión extranjera cuando pueden ver a Panamá como un lugar inseguro. ¿Qué piensa usted, presidente? Bueno, mira, nosotros como Cámara de Comercio, a través del Observatorio de Seguridad Ciudadana, por más de 12 años hemos estado monitoreando lo que son los indicadores de seguridad ciudadana. Y podemos indicar de que comparativamente Panamá sigue siendo un país seguro en relación a la región. Sin embargo, con respecto al año 2020, los indicadores que arrojan el Observatorio de Seguridad Ciudadana es que definitivamente ha habido un ligero aumento en algunos de estos indicadores. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también que en el año 2020 estuvimos cerrados por un buen tiempo y eso limitó un poco lo que pudo haber sido la oportunidad de cometer delitos. Y ese aumento de delitos se presencia o se evidencia principalmente en delitos que tienen que ver con violencia doméstica. Con respecto al año 2019, estos mismos indicadores, 2021 en relación al 2019, realmente no hay mayor variación, se ha mantenido bastante estable. Sin embargo, también nosotros, con la recién creación de Panamá Cuéntame, que es un observatorio que mide la calidad de vida del ciudadano, en la cual nosotros medimos en una primera esfera el activo de la persona. Entiendas el activo de la persona, la vivienda, el empleo y la seguridad ciudadana. Indicaba de que 8 de cada 10 panameños se siente inseguro y eso es percepción, una encuesta de percepción ciudadana de una muestra científica de 1.200 personas. Y de igual forma también indicaba esta misma encuesta de percepción ciudadana que 3 de cada 10 panameños había sido víctima de algún tipo de delito en los últimos 6 a 12 meses. Sin embargo, cuando uno monitorea en ese mismo observatorio, monitorea cuáles son los temas principales para el panameño, no sale todavía entre las 5 prioridades el tema de seguridad. Entre las prioridades está principalmente lo que es la salud, la economía y el empleo como uno solo,
y el tema de la vivienda. Así que definitivamente que los indicadores en cuanto a la medición objetiva, no ha habido mayor variación. Sin embargo, en cuanto a la percepción ciudadana sí obviamente muestra un repunte importante por lo que acabo de indicar. Y esa percepción ciudadana es muy importante porque es cómo se siente el ciudadano, y si ese sentimiento del ciudadano obviamente es de inseguridad, eso afecta directamente al comercio y sobre todo al comercio relacionado a lo que es restaurantes y centros de entretenimiento, y también lo que tiene que ver con esparcimiento. Y eso lo hemos visto obviamente, sobre todo hace unos meses atrás. Eso sentimos que la percepción puede que ha mejorado un poco con el tiempo, pero hace unos meses atrás sí teníamos reporte de algunos vinculados a estos sectores que mencioné, que habían visto algún tipo de afectación producto de eso. Eso significa, de acuerdo a sus palabras, que en este momento, a nivel internacional, por el tema de inversión, no sería un obstáculo el tema de inseguridad. Es decir, nos ven desde afuera como un país seguro. Eso es lo que manifiesta la encuesta, ¿no? Sí, mira, indudablemente, Dorcas. En las misiones comerciales que hemos realizado de los últimos 6 meses, en donde estuvimos en Perú, estuvimos en Colombia, estuvimos en el estado de Texas, estuve anteriormente en Madrid y en Dubái, promoviendo al país de la mano con ProPanamá, el Ministerio de Comercio e Industrias y la Autoridad de Turismo, las principales debilidades que eran identificadas. Ni hablar obviamente de las fortalezas son innumerables, y Panamá todavía sigue siendo visto como un destino, digamos, interesante para inversión extranjera directa. Pero las debilidades que nos identificaban tenían que ver, uno, con el capital humano, y ahí entra muy importante la educación, y es por eso que nosotros, el Camaropina del día de hoy, se lo dedicamos a educación. Pero por otro lado, tiene que ver también con el tema de las listas grises que todavía seguimos, y eso limita obviamente lo que es el flujo de capitales hacia y fuera de Panamá. Esas son las dos grandes debilidades que tenemos nosotros, y en ellas tenemos que trabajar de manera inmediata. Claro, iba un poco hacia allá porque creo que Panamá tiene muchos retos para el 2022. Nosotros estamos a punto de cumplir 2 años, presidente, de una pandemia que nos ha golpeado en los distintos sectores, no solamente a Panamá, sino al mundo entero. Pero cuando observamos los resultados de esa encuesta que habla de educación y vemos que estamos por debajo del promedio, cuando todavía nos vemos involucrados en listas grises, verdes, rojas, no sé de cuántos colores hay, y no podemos nosotros salir de ella. Entonces tenemos que mencionar que los retos que tenemos para el próximo año son realmente importantes. En algún momento usted planteaba el hecho también de que no podemos como panameños seguir criticando sin hacer propuestas interesantes, y que la crítica lo que nos llevaba era a ser uno de los 10 países del mundo con mayor desigualdad. Es decir, hay cosas que hay que cambiar. Si tuviésemos que mencionar esos retos para el próximo año, ¿cuáles pudieran ser algunos de ellos, señor Icaza? Mira, Dorca, yo creo que hay que empezar respondiendo a tu pregunta, indicando de que ambos retos son una responsabilidad compartida. Esto no se lo podemos achacar exclusivamente al gobierno de turno, porque esto viene de varios años atrás, donde tanto la empresa privada como el sector público tienen que trabajar de la mano, porque ambos temas que mencioné anteriormente son políticas de Estado, y son políticas de Estado a mediano y largo plazo. En cuanto al tema de educación, nosotros, y se ha venido diciendo desde hace muchísimos años atrás, que la educación es demasiado importante para dejárselo exclusivamente a manos de los políticos. Nosotros como sector privado tenemos que también aportar y colaborar en el desarrollo. Cuando nosotros analizamos el sector educativo, yo creo que hay grandes brechas que nosotros hemos identificado que tenemos que atender de manera inmediata. Primeramente, es que solo el 61% de la población estudiantil logra una educación media y el 10% logra una educación superior. Eso quiere decir que estamos dejando a la mitad de la población estudiantil con una educación básica que no le permite o le dificulta una inserción laboral en un trabajo digno. Es por ello que nosotros, sí, como Cámara de Comercio, claro, hemos apuntalado el tema de la educación técnica a través del Instituto Técnico Superior Especializado,
y los IPT. Eso es muy importante. Quiero abordar más este tema, vamos a hacerlo en el próximo bloque, porque usted ha dicho algo muy importante. Usted ha dicho, no podemos dejar en manos de los políticos la educación. Yo quiero ahondar un poquito más en eso. Y mire, esas cifras que usted nos acaba de dar reflejan lo que nosotros hoy en día estamos sembrando en materia educativa y lo que posiblemente vamos a cosechar si no cambiamos esos números hoy en día. Vamos a analizar un poco esas cifras, señor Icaza, pero lo vamos a hacer cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Ya estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Señor Icaza, hablábamos sobre el tema educativo y quisiera que dedicáramos este bloque para brindar esos datos. Pero usted decía algo, no podemos dejar a los políticos la educación, vamos mal. Hábleme un poco más sobre esto. No se han dado buenos resultados y porque usted menciona que los políticos necesariamente están vinculados con el tema educativo. Creo que debe ser algo integral. Adelante. Definitivamente, Dorcas. La educación debe ser una responsabilidad compartida de los empresarios y el sector gubernamental. Y nosotros como sector privado tenemos que involucrarnos mucho más en las políticas de Estado relacionadas a estos temas, en este caso en particular el tema de la educación. ¿Y a qué yo me refiero? Yo me refiero primeramente al tema de la cobertura educativa. Comentaba en el bloque anterior de que solamente el 61% logra una educación media, y eso se debe porque la educación media no es obligatoria en nuestro país de 15 a 17 años. Ahí hay una iniciativa que pudiéramos trabajar en conjunto. Pero también la preescolar tiene baja cobertura. El 36% de los niños entre 4 y 5 años no van a la escuela y tienen una educación preescolar. Entonces, tienes una situación donde el inicio de esa vida estudiantil y el final se ve hasta cierto punto truncado y no es completo. Y eso describe en una de las partes el tema de por qué estamos viendo unos resultados que nos ha causado algo de indignación con el reporte en UNICEF. Sin embargo, yo también he indicado que eso no es nada nuevo. En el año 2018 los resultados de PISA arrojaron que estábamos entre las últimas posiciones de los países que fueron evaluados. Así que hay que trabajar también en lo que es los planes educativos y tenemos que cambiar completamente y realizar una transformación educativa, dejar a un lado ese modelo de aprender por memoria y entrar en un modelo de aprender por pensamiento crítico, pero también enfocarnos en lo que son las habilidades blandas. Me queda una duda, presidente. Estas cifras tienen que ver, ahora que estamos en pandemia, porque mire el fenómeno, que es triste, frustrante. Hay una brecha que cada vez se está abriendo más entre los estudiantes de escuelas oficiales que tienen 2 años que no pisan un aula de clase versus los de escuelas particulares que tal vez sí pudieron activarse. Es decir, la brecha se abre muchísimo más, hay mucha expectativa. El 7 de marzo del próximo año arrancan las clases presenciales, pero con mucho vacío, porque son 2 años de diferencia versus, reitero, las escuelas particulares que sí tal vez tomaron esa iniciativa, se arriesgaron, lo hicieron, están impartiendo clases presenciales y esto no se ahonda todavía más el problema que hay en materia educativa. ¿Los números que usted me está planteando son precisamente en época de pandemia o son antes de la pandemia? Sí, mira, los números que nosotros manejamos a través del Observatorio Panamá Cuéntame son números antes de pandemia. Lastimosamente no tenemos cifras actualizadas, oficiales, que nos puedan a nosotros dar la seguridad y la garantía de cómo se encuentran esas cifras en el año 2021 y cómo se proyectan para el año 2022. No obstante, lo que tú indicas es correcto. La brecha se ha profundizado entre la escuela particular y la escuela oficial. Y es muy importante que ese decreto ejecutivo recién publicado, el 852, se cumpla en cuanto a la fecha de inicio de las escuelas de manera presencial en todos los centros de educación de nuestro país a partir del 7 de marzo. Pero hablando de brechas, eso también da pie a hablar del Pacto del Bicentenario, donde se trataron en 11 categorías o en 11 temas las distintas brechas socioeconómicas que tiene nuestro país, siendo una de ellas el tema de educación. Y nosotros como Cámara de Comercio, desde el llamado del presidente de la República, de este gran diálogo nacional, que se ha construido de abajo hacia arriba, con la participación de casi 220.000 personas, en más de 186.000 propuestas presentadas en la plataforma Ágora, nosotros dijimos presente, participamos en ingresar iniciativas
que nosotros teníamos en Agenda País, muchas de ellas la habíamos identificado. Adicional a eso, participamos en la Mesa Regional Transísmica, en la Mesa Nacional, y ahora estamos solicitando participación en lo que va a ser la nueva etapa, la etapa de implementación y ejecución, y a través del Observatorio Panamá Cuéntame, vamos a darle seguimiento y vamos a monitorear lo que es el cumplimiento de esos acuerdos alcanzados, sobre todo los 187 acuerdos nacionales, porque es importante que nosotros cumplamos con ese ciudadano que ingresó a la plataforma y regresarle las esperanzas, porque es a través de las oportunidades que nosotros podamos darle a esos ciudadanos que vamos a ir reduciendo lo que es la brecha y reduciendo esos niveles de desigualdad que son muy marcados en nuestro país. Sí, yo creo que este pacto del Bicentenario, cómo se ha venido dando, lo que se entrega al mandatario y ese plan de seguimiento va a ser muy importante, genera mucha esperanza, sobre todo porque, como usted bien lo decía, los panameños se han volcado a presentar sus propuestas. El que lo tenemos, presidente, ahora lo que viene es el cómo con relación a estos tiempos que se han establecido. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Cara a Cara, hablando de diversos temas, hablando de los desafíos que hay para el próximo año, hablando un poco también de la nueva variante y que no hay que descuidar, el Consejo no está de más, todas estas medidas de bioseguridad. Yo creo que eso ha hecho la diferencia en nuestro país. El presidente de la Cámara de Comercio, José Ramón Icaza, mil gracias por habernos acompañado aquí en Cara a Cara. Buenos días.